Bueno, arrancamos esta primera entrevista con un clásico del periodismo, con un maestro profesor de periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos y un hombre que viene ejerciendo este oficio desde hace muchísimo tiempo. Nos acompaña hoy Juan Luis López Galiacho, Juan Luis Galiacho para los amigos y para las firmas, y es un placer, querido, tenerte en Cautivos del Mal. Igualmente, es volver a recordar tiempos pasados junto a tu tío también, Sí, ahora te voy a hacer junto a algún, Julián. te voy a hacer algún guiño televisivo. Está aquí por muchas razones. Por supuesto, la presentación de este volumen que ha escrito junto a Pedro Pérez en carne viva, haciendo ese juego de palabras. Podríamos decir que es una paronomasia. En La esfera de los libros, un repaso a esta mujer, Encarna Sánchez, una de las comunicadoras más célebres de la radio, con muchos interrogantes y sobre todo a los casi 30 años de la muerte de la comunicadora, dice Juan Luis, más grande de todos los tiempos, donde se rompen en este volumen por primera vez el silencio para contrarrestar muchas malas informaciones que pululaban por ahí, pero que los dos habéis arrojado nueva y yo creo que definitiva luz, Juan Luis. Yo creo que sí. Ante todo, un saludo de nuevo también a todos los televidentes, en este caso de Periodista Digital. Y bueno, pues el libro lo que intenta es plasmar negro sobre blanco en la historia de una de, para mí, de las grandísimas comunicadoras del siglo XX. No hay duda, la mejor pagada, la mejor remunerada y la que más influencia tuvo. Eso no creo que haya duda. Y luego sobre ellas han vertido cantidad de insinuaciones, fake news, muy típico de la época actual, bueno, todo tipo de falsedades sobre una mujer que como todo en la vida, cuando tú juzgas, si tú juzgas por periodos muy concretos, esos juicios son sesgados, esos juicios son manipulados, porque tú cuando juzgas a una persona lo que tienes que juzgar es toda su trayectoria para opinar. Y lo que hace el libro es dar a conocer a la opinión pública quién era Encarna Sánchez. Y a partir de este libro que cada uno juzgue como quiera, pero que no se le juzgue por un periodo concreto de su relación con la Pantoja, de su relación con Mila Jiménez, sino que se le juzgue desde que nace una niña proscrita, una niña cuyo padre republicano es fusilado en las tapias del cementerio de Almería por ser leal al régimen establecido. Con 3 añitos se queda huérfana entra en un colegio, un orfanato, donde sufre malos tratos, abusos, que ya le marcan de por vida, con una familia súper humilde, que la madre la tiene que sacar precisamente por esta situación del orfanato, que se cría en un barrio de los más humildes de Almería, el barrio de las Perchas, sin gas, sin agua, sin luz, que eso le marca precisamente también su compromiso social durante tanto tiempo en la radio. Luego, una persona, una locutora que rompe moldes en un medio como era la radio, entonces dominado por hombres, un hombre totalmente donde las locutoras eran simple comparsas de los grandes de la época, Bobby de Glané, José Luis Péquer, y que ya impone sus bemoles, que precisamente impone, y yo creo que es la primera mujer que defiende a la mujer, valga la redundancia, en un medio como era la radio. Después, eso le obliga precisamente a dominar una madrugada donde era una madrugada de hombres y no había madrugada en la radio. Es que no había madrugada entonces en la radio. Acababa a las 2. Y llega Encarna y hace ese buen viaje en Radio España en una noche de hombres. Y se convierte en la mujer de los hombres, en la mujer de los taxistas, transportistas, serenos, porteros, todo hombres. Y Yo me llega acuerdo ella. del indicativo. Claro, Estás escuchando Radio España. efectivamente, CS Buen Viaje, era el primer programa que hizo en la madrugada Encarna Sánchez, y rompe moldes. ¿Eso qué ocurre? Que al régimen franquista, en concreto al todopoderoso ministro del movimiento, el señor Solís, le da miedo, porque Encarna paralizaba o movilizaba taxistas, manifestaciones en la Gran Vía. Entonces Solís no podía permitir que Encarna dominara sus sindicatos verticales. ¿Y qué hace? Urde junto a doña Carmen Polo de Franco, que sabéis que para doña Carmen era el niño mimado Solís, urde un plan para echar a Encarna de España, ¿no? E invitarla a salir. Y le invitan a salir y se tiene que ir con 2 bemoles a países todavía más machistas, como eran México, como eran República Dominicana, Puerto Rico, hasta llegar a América, donde ahí pues intenta quedarse casándose de una manera chumbi, que contamos en el libro,
y luego ya muerto Franco regresa a España y vuelve a lograr levantarse. Por eso me decían el otro día compañeros que me han entrevistado que si este libro, aparte de contar la vida de Encarna Sánchez, sirve es que si te caes, te levantas, si te caes, te levantas, si te caes, te levantas. Y eso era Encarna Sánchez. Y luego ya por último, resumiendo un poco estas 500 y pico páginas del libro, contarte de que también, pues evidentemente, la vida de Encarna Sánchez, su vida privada y su vida sentimental es muy importante. Creo que le marca también toda su vida, ¿no? Ella es una vida defensiva precisamente para no sacar a la luz lo que ella sentía como mujer y quizás su amor hacia otras mujeres, ¿no? En una época donde decir que eras lesbiana o que era gay, eso era marcarte y echarte ya a los leones o al fuego, ¿no? De la Inquisición. Entonces eso le marca. Entonces, bueno, pues en este libro sí se cuentan las relaciones sentimentales, amorosas de Encarna, tanto en América con grandes actrices, como aquí en España con Mila Jiménez, con Isabel Pantoja, con Nuria Abad. Y bueno, el libro es un poco un resumen que no es un blanqueo, sino es simplemente poner negro sobre el blanco y que la gente conozca de verdad quién era Encarna Sánchez, y además contado por dos personas que hemos estado con ella, porque de Encarna se hablaba de todo, pero nadie la conocía. Nadie se ha tomado un vino, nadie se ha tomado un café, nadie está en su casa. Y llegamos dos personas como Pedro Pérez, que ha estado 20 años a su lado, su mano derecha, quien mecía la cuna, y yo, que era su jefe de investigación en 5 años, y contamos en primera persona lo que es y ha sido Encarna Sánchez. Dice Juan Luis Galiacho en este prólogo que quieren dar a conocer o descubrir al personaje real de Encarna Sánchez, una figura mediática y popular que desde su muerte el 5 de abril de 1996 ha estado sometida a un sinfín de insinuaciones carentes de la menor veracidad informativa. Creímos que ya había llegado la hora de la verdad, de destapar un personaje desconocido indudablemente por la opinión pública y la sociedad, sus aciertos y fallos, sus éxitos y fracasos, su felicidad y amargura, sus relaciones profesionales y amorosas. Pero lo más importante es que nos vamos a retrotraer a los años 90, porque en estos años también a Juan Luis López Galiacho le gustaban las crónicas trepidantes sobre el poder. Y en el caso de Encarna, su innovación en los nuevos medios, sus manías, su fuerte carácter, sus enemigos, sus caprichos, sus amores, su enfermedad y su muerte. Juan Luis Galiacho, ¿la independencia tiene un precio? Buah, no te lo pueden ni imaginar. Es bastante duro, ¿no? Fíjate que yo estoy recordando precisamente, yo empiezo en la radio, además, en el medio donde empiezo es en la radio, y doy clase de radio. Actualmente llevo ya 22 años dando clase en la Universidad Rey Juan Carlos de radio. Pero yo comencé en la radio en una emisora ya desaparecida, que tú sí conocerás, y creo que bastantes de vuestros televidentes también, que era Antena 3 Radio, la emisora que crea José María García después de echarlo de la SER, ¿no? Antena 3. Exactamente, que tenía los estudios en la calle Oquendo. Con Manuel Martín Ferrán. Efectivamente, calle Oquendo de Madrid, al lado del VIP, famoso de Velázquez. Antonio Herrero, el primero de la mañana. El primero. Pam, 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 luego pam, también pam. estaba Consuelo Sánchez Berlanga, creo, Sí, también. sí. O sea, que era todo lo que había creado Martín Ferrán, ¿no? Cuando Una radio que compró Prisa y la desmanteló. Efectivamente, eso luego es lo que yo llamo el antenicidio, que lo cuento más en las clases, que es cuando en el 91 pues se produce precisamente pues eso, desmantelar esta emisora, que era muy crítica con el gobierno de Felipe González. Justo el año de la entrevista de Encarna a Encarna. Efectivamente, Año porque 91. Encarna empieza en la televisión con... Y ahora Encarna, tú fíjate el poder de Encarna para que los creativos de Antena 3, 30 años después, titulen "Y ahora son soles". Es que es muy fuerte. O sea, con el mismo y ahora, título cambiando el exactamente. Y ahora Encarna es del año 1990, de noviembre, empieza ese programa en Antena 3. Y resulta que ahora se llama "Y ahora son soles", o sea, 30 años después. O sea, fíjate qué poder de Encarna. Justo en estos años de los que estamos hablando, una época dorada del periodismo, arranca un conocido programa en el que también participa Juan Luis, en cuyas tripas se ve implicado y además, me consta, disfrutó y aprendió muchísimo. Vamos a ver una promo. Hay asientos sumamente incómodos. ¿Quién será el próximo en sentarse frente a la máquina de la verdad? De momento, vamos a darte una pista. Será uno de estos discutidos personajes. Espartaco, Luis Milla,
Julio Iglesias, Mariano Rubio, Juan Guerra, El Biónico. La suerte está echada para uno de estos 6. ¿Cuál de ellos crees que será? La máquina de la verdad. El jueves a las 22 horas en Telecinco. Bueno, ¿qué recuerdos? Joder, vaya recuerdos, porque ese programa junto a tu tío, que le tengo un grandísimo cariño y me ha enseñado muchísimo, porque era uno de los grandes, que era Julián Lago, con el que comencé. Yo cuando dejo la radio, que te digo Antena 3 Radio, empiezo a trabajar de becario de colaborador en El País Negocio, porque yo soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y empecé a trabajar precisamente en el papel salmón también, esto que esta es historia, lo que he contado hoy aquí. Y rápidamente me ficharon a través de Luis de Agüel, que luego fue director de bastantes medios de comunicación, pero era el jefe de economía de lo que iban a salir a la calle con un bombazo, que era la revista Tribuna, que dirigía Julián Lago. Y ahí empecé a conocer a Julián y me ha ayudado muchísimo, le tengo grandísimo respeto. Estuve con él hasta sus últimos días antes de irse a Paraguay, donde desgraciadamente falleció. Y a mí Julián me enseñó muchísimo, aparte que teníamos muchas aficiones comunes, como eran los toros, donde él había sido novillero como Julián el Revoltoso. Y bueno, y desde entonces me enseñó mucho. Y además, mira, hay una cosa que siempre me echó una bronca el primer día, y te lo cuento a ti, y aprendí, y lo cuento a la facultad ahora, porque me mandó a una manifestación, yo no sé si era en Marbella o con Gil, me dijo: ¿tú qué narices haces dentro en la manifestación? Tú tienes que estar en la azotea para ver lo que pasa. Y es verdad, el periodista tiene que estar arriba para ver lo que pasa, porque si estás dentro, pues evidentemente no ves nada, solo ves lo que tienes allá al lado. Entonces fue la primera lección que me dio, y siempre lo cuento en la facultad. El periodista tiene que estar arriba para ver, no metido dentro. Y ahí dentro que ves nada, lo que quieren, tú tienes que estar arriba observando. Y eso lo aprendí con él cuando fue la primera bronca que me echó. Y luego, bueno, ese programa La Máquina de la Verdad que habéis puesto, pues es un programa que rompió moldes en España, ¿no? O sea, el profesor Weil y demás, es que es impresionante de la CIA, esta Máquina de la Verdad, que a día de hoy todavía sigue en programas como El Sálvame, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué personajes pasaron por allí? O sea, ahora que hablamos del tema del testamento, que se habla tanto de Paquirri y demás, es que pasó por allí el padre de Paquirri, es que se contó todo allí, en ese programa de La Máquina de la Verdad. Es que por allí, ahora que estamos hablando de la unión del cordobés padre-hijo, es que por allí pasó Manuel Díaz. Es que por allí, ahora que también se habla tanto y se sigue hablando del crimen de los Urquijos, pasó el mayordomo del crimen de los Urquijos. Es que por allí, en ese programa que me dio a mí tanta celebridad, pasó Jesús Gil y Gil, el capo de Marbella. Es que ahora que se habla también tanto del tema de secuestros, etcétera, es que ese programa se llegó a secuestrar 2 veces, estando allí en directo, pidiéndose los interventores judiciales a aplazarlo en la puerta de Mediaset. Entonces, eso sí que es historia de España, y siempre que puedo, cuando voy a algún plató y salgo a relucir, pues lo cuento. Hace 30 años estábamos aquí haciendo esto y demostrando lo que había detrás. O sea, 30 años antes ya nos habíamos adelantado. O sea, ¿crees que todo sería posible hacer ahora una Máquina de la Verdad, en vez de con personajes de tercera división, hacerlos con grandes protagonistas como los que a ti te gustan? Ojalá, ojalá. A mí me encantaría. Lo que pasa es que ese programa es que se destripaba de verdad lo que había detrás, ¿no? Entonces, hoy en día que estamos en un periodismo muy acomodado, en un periodismo de evitar problemas, en un periodismo de todo correcto, pues puedes destripar, como dices tú, a personajes de tercera, pero claro, personajes de primera, eso ya te crea unos problemas. Depende de lo que esté la productora dispuesta a pagar, tú lo sabes. Evidentemente. Mira, te voy a contar una anécdota, ahora ya que estamos aquí. ¿Tú sabes lo que le pagamos, ahora que se está hablando tanto de Manuel Díaz y Manuel Benítez, el cordobés, La Unión? ¿Cuánto le pagamos a Manuel Díaz? Porque esa negociación la hice yo en Sevilla. Me fui con el productor ejecutivo entonces, Germán Amiave, para sentar a Manuel Díaz hace 30 años, en el sillón de La Máquina de la Verdad. A ver. Pues inicialmente, y ya teníamos prácticamente ya cerrado, que lo volvimos después a las 5 de la mañana, el entonces apoderado de Manuel Díaz, el comandante Dorado, como se le llamaba,
después de haberlo apalabrado y estábamos tomándonos unas cervezas, copas en Sevilla, en la madrugada sevillana, celebrándolo, perdón, a las 5 de la mañana nos dejó tirados diciendo que se rompía la negociación cuando habíamos apalabrado 20 millones de pesetas de entonces, del año tal. Bueno, y como había que sentarlo, al final se llevó 26 millones. Es una cifra que nos ha contado y te la doy a ti. 26 millones de pesetas de entonces se llevó Manuel Díaz por sentarse en la máquina de la verdad para decir si era o no hijo de Manuel Benítez, y evidentemente salió que las pruebas eran así. Le ayudaría a pagar la hipoteca, por lo menos, ¿no? Pues por eso te quiero decir que luego dicen que si Manuel era una guerra, bueno, una guerra, pero donde también ha sacado beneficio de esa guerra. En concreto te estoy dando ese dato que nos ha dado, y es que 26 millones de pesetas se llevó por sentar, de entonces, 1993, de sentarse en la máquina de la verdad. A Juan Luis Galiacho, a través de los libros que están viendo en sus pantallas y que se pueden encontrar en librerías, yo siempre les recomiendo Iberlibro, Todo Colección, para algunos libros, algunos ya descatalogados, pero otros que todavía se pueden encontrar, como Isabel y Miguel, 50 años de historia de España. Les digo que a Juan Luis Galiacho le ha interesado siempre las estructuras del poder y sobre todo algo que tiene heredado en su magín de aquella emblemática generación de periodistas, que es la Beautiful People, los últimos restos de la Beautiful People, ¿no? Pues a lo mejor escribo un libro de eso, están detrás mío que escriba precisamente, mira, te has anticipado y es el próximo proyecto que quizá haga, ¿no? Un poco de contar esa Beautiful People que marcó España en esos finales de los años 80 y 90, que es el germen del poder económico actual, ¿no? Yo tengo, precisamente por mi condición, como digo, de licenciado en económicas, doctor en ciencias de la información, etcétera, tengo esa trilogía que no se ha hecho en España, que es la trilogía del poder. Es mis 3 libros, que son Los herederos del gran poder, Las mujeres del gran poder y Matrimonios S.A., donde saco a relucir todas las estructuras verdaderamente del poder, porque el poder político pasa, turna cada X tiempo, pero el poder económico es perenne, sigue pasándose de generación en generación, ¿no? Juan Ahora Luis, el poder estamos viendo Ferrovial, pero Ferrovial ha pasado de padres, hijos, etcétera, de todo. Te iba a preguntar, ¿el poder hace extraños compañeros de cama? El poder hace de todo, lo estamos viendo precisamente hoy en día. El poder hace... El poder... al poder no se le puede tocar prácticamente, porque el sistema te puede, tú luchas contra un sistema y es muy difícil, ¿no?, romper ese sistema, porque en el fondo es el mismo círculo, se necesitan los unos a los otros. Sin su ayuda no serían nadie, ¿me entiendes? O sea, es muy difícil romper en el poder y penetrar en el poder. Es difícil, por ejemplo, el caso de Leticia Ortiz, que haya podido penetrar en la monarquía, es muy difícil, muy complicado. En el caso del poder y de estos maridajes del poder de los que estamos hablando, el verbo penetrar yo creo que también es bastante pertinente en todos y cada uno de los casos. Pues sí, evidentemente, porque luego una vez que has penetrado ya no sales, está clarísimo, ¿no? Que digo, Juan Luis, ¿es amor? ¿Es poder? ¿Es dinero? Tú que has trabajado mucho esas eróticas del poder, sí, bueno, en todas sus la variantes. Erótica del poder está ahí, bueno, lo tiene, se ve precisamente con todos, ¿no? Además, o sea, que el poder marca, y siempre detrás del poder pues está todo, sean hombres o mujeres, lo que haya detrás, ¿no? Y el poder es que esa erótica que tú dices logra llegar a ¡buah!, si contáramos de todo, ¿no? Muchas decir, combinaciones de... Había programas donde es buenísimo esto de la radio española también. Había programas donde los famosos pagaban precisamente publicidad en un programa para poder coincidir con las famosas de turno, porque las querían conocer, y de hecho han salido matrimonios, de estos programas de radio donde el rico de turno le decía al periodista: oye, quiero conocer a X y tal, y entonces este periodista hacía como un encuentro, una tertulia o una cena de estas que se hacía. ¿Te refieres a nuestro amigo Álvaro Luis? Bueno, por ejemplo, es uno en Caliente y Frío. Era un programa donde, por ejemplo, Fernando Fernández Tapia conoció a Mar Flores. Mar Flores. Pero también ese programa, esos premios se utilizaron por parte de los servicios secretos españoles para entrar en casa de Bárbara Rey también, porque se le dio el premio, precisamente el bombín, a Bárbara Rey, y mientras que se le estaba dando el bombín y sabían que estaba ahí localizada, penetraron, nunca mejor dicho, en casa de Bárbara Rey. O sea, para que veas lo que es el poder y lo que es también los medios de comunicación.
¿Te sientes, Juan Luis, como el Sheriff Kane de Solo ante el peligro al que da vida Gary Cooper en estos momentos actuales? Tú que eres uno de los grandes del cine en España, de los grandes teóricos y estudiosos del cine, además que te sigo siempre en tus programas cinematográficos y me encanta. Yo sería un Pancho Villa. Yo creo que ya me he definido siempre como Pancho Villa, ¿no? Ahí en la charca pegando tiros y en mi charqueta. Yo no sería ni siquiera ya el sheriff porque no tendría ni siquiera poder, porque el sheriff tiene algo de poder. Yo no tengo ni poder. Sería precisamente un revolucionario tirando tiros contra el poder establecido, ¿no? Muchos consideran en un movimiento actual, si quieren nos vamos a referir a las últimas noticias en torno a unas informaciones aparecidas en el Cierre Digital que Juan Luis Galiacho fundó y dirige actualmente. Muchos, Juan Luis, consideran que eres uno de los periodistas, y cito textualmente, de la ultraderecha. ¿Es esto verdad? Vamos a ver, es que no me gusta entrar en los juegos de los dimes y diretes, nunca he entrado a lo largo de los 35 años, que digan lo que digan, de mí se ha dicho que me habían comprado, que tal, bueno, pues que las pruebas, ¿no? Incluso, fíjate, ahora que dices eso, que recuerdo en mi vida profesional, ¿no? Yo incluso llegaron a decir que me habían pagado de Puerto Banús, pero el periodista me utilizó mi nombre y se llevó el dinero. Hay un periodista, no lo quiero decir porque ese fue el día que más cabreo cogí en mi vida, cuando utilizaron mi nombre en vano, ¿no? Para trincar. Porque yo no vi nadie. Cuando le dije, me dijo el abogado, pero si tú has cogido yo, ¿pero qué voy a coger? O sea, utilizó mi nombre en vano un periodista, un compañero, amigo, para trincar él. O sea, fíjate, ahora que estamos hablando de trincones que estamos viendo últimamente tanto con el tío Bernie, pues se utilizó y bueno, pues... Y luego también para otros casos, dices... yo cuando precisamente lo cuento en el libro de Encarna Sánchez, es que claro, ahora en mi vida, el último ataque que he tenido, que es de Pablo Iglesias, vamos a decir el nombre, es que claro, es que a mí me ha atacado Gil y Gil, que ese era el verdadero capo. Me han vigilado, me han entrado en los hoteles en Marbella, me han robado las cintas, las cámaras, los textos, como me ocurrió en el Hotel Don Pepe. Bueno, pues y luego me llega, denuncio con Encarna Sánchez otro de los grandes escándalos de corrupción de España, que son las cloacas del Ministerio del Interior con Rafael Vera, que ahí Encarna tuvo dos bemoles, iba a decir, claro, dos ovarios, para sacar ese tema que ni Pedro J. Ramírez se atrevía a sacar. Y me investigaron e intentaron ver toda mi vida privada. ¿Y qué? Lo único que iban, al final, como mi techo es cristalino, no pueden entrar en mi vida privada. Y hacen ese periodismo carroñero o hacen esas investigaciones carroñeros que te investigan si eres gay o no eres gay, que si vas o tal. Bueno, esa es mi vida privada. Yo no soy un personaje público. Pero aparte, hago lo que quiero, pero te investigan ahí, ¿no? Y ahora fíjate, con el tema de los ataques ahora de Pablo Iglesias, tú sabes lo que, como me he metido a buscar, ¿qué buscan de mí? ¿Sabes lo que buscan? Juan Luis Galiacho Vox. Tú sabes que yo tengo 2 querellas de Vox, a las cuales les he ganado las 2. De Vox, 2 querellas. Ganadas las 2. Buscan Juan Luis Galiacho Vox. ¿Sabes qué me buscan? Juan Luis Galiacho hijos. No tengo. Juan Luis Galiacho esposa. No tengo. Juan Luis Galiacho hermanos. O sea, estamos en el periodismo carroñero. Auténticamente carroñero, porque lo que haga yo, lo hago yo, no mis hermanos. Y o sea, esto es lo que hacen estos, o sea, es que es terrible, o sea, que tengan que ir en vez de por qué no va de frente por mí, porque no tengo nada. ¿Por qué tienen que buscar a mis hermanos? ¿Por qué tienen que buscar si yo tengo familia? O sea, van a eso, ¿sabes? Eso es lo que de verdad duele, ¿no? O sea, que vayan a mí de frente, pero como de mí no pueden sacar nada, y luego... aprovecho precisamente ya que estoy aquí, porque no he hablado en ningún medio, porque me llamaron de algunos programas de televisión, pero no quiero entrar en el dime y direte, pero sí quiero, ya que estoy aquí, dejar claro una cosa. Después de 35 años ya de profesión, con el premio, como dice Pablo Iglesias, que me han dado por mis informaciones, no por mentir, no por decir bulos, como han dicho, sino simplemente por mi trabajo profesional que me dio la Asociación de la Prensa de Albacete. Ser profeta en tu tierra es dificilísimo. Y por eso es un premio súper valorable. Decirme que yo me he inventado una entrevista con Pablo Iglesias, pero vamos a ver, por Dios. Una entrevista que se hizo hace 18 meses y ahora dicen que es mentira.
18 meses después de hacerse esa entrevista que se hizo con motivo de las elecciones a la Comunidad de Madrid, donde Pablo Iglesias perdió y se retiró de la política. Eso se hizo en el mes de junio del 2021. Y ahora salen diciendo que es mentira y que como pues, soy profesor de la universidad, que me tienen que echar. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a dar una entrevista que no sea verdad de Pablo Iglesias? Aquí tengo las pruebas, es que no las quiero. Las pruebas son las fechas, los audios, las fotos de la entrevista, las fotos que nos dio, los correos de Podemos enviándonos hasta las fotografías de los textos donde aparece Pablo Iglesias con los perros. ¿Podrías demostrarlo? Total, esas total, imágenes? si están aquí todo, pero ya te los digo a ti lo que tengo para que se entere. Audios, fotos, direcciones, correos, fechas, todo está aquí. Entonces, por favor, es que no quiero, es que no es yo más, tú más, no, es que eso no es el periodismo, que eso es lo que ellos quieren. Esos viven de eso precisamente. Yo no voy a hacerles un juego de tú más, yo más. Simplemente digo, y lo digo aquí y aprovecho la ocasión que me das para decir que ya está bien de que empiecen a mentir. O sea, estos fake, estos ataques personales, estas cosas que hacen tal. Y vuelvo a decir, por si no les queda claro, que el chalet de Galapagar se vendió. Les guste o no les guste, se vendió. Y punto final. Pero, Juan Luis, ¿tú qué motivaciones crees que puede tener el vicepresidente, ex vicepresidente segundo del gobierno para hacer este tipo de ataques ad hominem, es decir, que están muy dirigidos? Sí. ¿Crees que las informaciones que él tiene no son correctas y se fía de esas informaciones? ¿O por qué crees que está tan empeñado en que lo que tú has publicado no es verdad? Porque, claro, sus asertos contrastan con los tuyos. Mira, ¿por qué crees que lo hace? Pero vamos a ver, lo primero, lo hace simplemente porque yo creo que es durísimo que un político empiece a señalar a gente, a periodistas, a lo que sea. Primeramente porque él es político, ha sido vicepresidente del gobierno. No nos equivoquemos. Y esto de señalar, eso es fascismo, eso es stalinismo. O sea, señalar y decir esto es lo bueno y estos son los malos, ¿cómo hace? Estos son buenos, estos son malos. Hombre, pero ¿quién es usted para señalar? Y aparte cuando en la última información ni se le cita, ni se le nombra, ni se le invita a la fiesta. Entonces, no tiene sentido más que precisamente... Es que esto es lo mismo que se está haciendo en Nicaragua. Es decir, ¿quién es de Nicaragua y quién no es de Nicaragua? Lo que hace Ortega, lo que está haciendo Ortega. 200 tíos fuera porque no son Nicaragua, porque lo digo yo. Es que a mí, esta gente... Me ha vuelto a decir que ¿cómo soy yo de Albacete? Pues soy de Albacete porque quiero ser de Albacete. ¿Usted qué me tiene que decir que yo soy de Albacete? Pero es que en tu caso choca. Entonces, en el sentido de que es tú no eres... de que te señalen y digan quién es de Albacete, lo mismo que hace Ortega en Nicaragua. ¿Quién es de Nicaragua y quién no es de Nicaragua? ¿Sabes? O sea, pero por eso te digo que en tu caso concreto, en el caso de Juan Luis López Galiacho, que además tú siempre has ejercido ese contrapoder, que es el sano ejercicio de este oficio, yendo a complicarte la existencia con el IBEX 35, con las grandes familias, con la Casa Real. Es decir, tú te has significado por ejercer ese contrapoder, pero muy al margen de cualquier signo político, y no deja de ser llamativo que te incorporen en la lista, insisto, de estar a la derecha de la derecha. Mira, fíjate. Cuando tú, yo lo sé, a título personal, que no eres así ni muchísimo. No, hombre, no, y aparte, si es que tengo 2 demandas de Vox, o sea, con eso te he dicho aparte de todo. las demandas de Vox. Pero te quiero decir que por si van por ese lado, o sea, que no es así. Mira, yo el otro día di una ponencia en la universidad que creo que define todo. El periodismo de investigación como supervisor del sistema democrático. Es que es así. El periodismo de investigación debe ser el supervisor del sistema democrático. Por eso lo han eliminado, no interesa este periodismo. Porque, claro, da muchos problemas. Y luego, aparte, ¿tú crees que a algún chico de hoy en día le gustaría ser más amigo de Florentino Pérez o ser el enemigo de Florentino Pérez? Pues ser más amigo de Florentino, ir al palco, conocer a los jugadores, tomarte copas con ellos. Eso es lo fácil. Lo fastidiado es tenerte que aguantar precisamente que te llamen de todo por parte de un vicepresidente, es vicepresidente del gobierno, que es curioso que fíjate que siendo profesor, en teoría dice que es, de la Complutense. Sí, lo es. Sí, bueno, que sí, que ahora es. Mismo ya lo sé que es eso, pero digo, bueno, en teoría digo por lo que hace, ¿no? Porque un profesor, un universitario, no hace un ataque a otra persona basándose en la Wikipedia.
como hace él. O sea, ¿es que tú crees que un profesor como Pablo Iglesias puede hacer un ataque personal basado en una Wikipedia, cuando la Wikipedia está manipulada precisamente La por tuya, los suyos? tu ficha de la Wikipedia. Sí, sí. ¿Ha citado tu ficha de la Sí, Wikipedia? sí, por eso está mal todo lo que cuenta, porque todo lo que hace de mí es de la Wikipedia. Y entonces todo está mal, porque todo está manipulado. Si ves que Wikipedia me han puesto ahora, te puedes morir. Menos mal que me la trae el pairo. Pero bueno, es terrible la manipulación que hay. De hecho, he denunciado a Wikipedia. Ahora sí he denunciado a Wikipedia. Pero Pero la es Wikipedia que, cualquiera puede entrar, cambiar. claro, pero ahora he denunciado para que se tenga en cuenta y me he puesto una alerta ante los cambios rotundos que me están haciendo en la Wikipedia, que a mí me da igual. Pero eso es lo que ha hecho Pablo. Simplemente criticarme a través de la Wikipedia. Pero un profesor universitario que se dedica a investigar universitariamente puede hacer un ataque basado en una Wikipedia. Eso te demuestra quién es. Es que no hay más que decir, entonces que no quiero entrar porque es que claro, entonces ya, bueno, dice, pues apaga y vámonos. ¿No crees, por lo tanto, que hay ningún resquicio de fundamento en las afirmaciones de Pablo Iglesias acerca de los reportajes que has publicado? No, yo creo que él está dolido porque en el fondo yo tengo credibilidad. Claro, la cuestión es romper la credibilidad de los periodistas que tienen credibilidad. Yo tengo credibilidad, yo tengo mucha gente que me cree. Esa es mi base, porque mi palabra, mi pluma, da credibilidad. Es que eso es el tema. O sea, ese es el problema de Pablo Iglesias y de esta gente, que hay que romper a los que tenemos credibilidad, que vamos contra ellos, porque los que ellos consideran que no tienen credibilidad, que hay bastantes compañeros que para ellos no tienen credibilidad, les da igual, porque ya los definen y demás. Pero claro, personajes como es mi caso, en donde sí tengo credibilidad, hay que destruir la credibilidad. Es que hay que destruir la credibilidad, como sea. No pueden tener un enemigo con credibilidad. Esa es la clave fundamental. Y entonces, ¿cómo se destruye a un personaje que es peligroso para ellos con credibilidad? Pues intentando ir contra él con el tema de la credibilidad. Pero es que, aparte, si hemos llegado a este oscurantismo que ellos han creado, es porque ellos lo han creado, porque no sabemos dónde viven, lo que hacen. ¿Qué problema tendrían en tal? Yo fui a pedir el registro de la propiedad de Galapagar y no me lo dieron. No me lo dio el registro. ¿Qué oscuridad es eso? Lo que dicen Pablo Iglesias y Irene Montero, como bien acabas de decir hace escasos minutos, es que eso es su vida privada y que ahí la prensa no debería entrar. Vamos a ver, yo estoy hablando de una persona que es vicepresidente del gobierno. Evidentemente yo quiero saber de él las cosas fundamentales. A mí lo que haga en su vida privada con Irene Montero me da igual, pero sí quiero saber qué propiedades tiene, qué patrimonio tiene. ¿Por qué no? Sí que los exijo como periodista. Quiero saber el patrimonio de los que me gobiernan. Claro que sí quiero saberlo, eso sí. Ahora, lo que haga él en sus relaciones personales me da al pairo, pero sí quiero saber su patrimonio. Y si su patrimonio no lo puedo saber porque me lo esconden, pues para eso estoy yo, para intentarlo sacar. En principio tendría que ser público, ¿no? Y luego, aparte, yo como periodista intento contrastar. Yo escribí a Podemos. A día de hoy nadie me ha contestado sobre el famoso ático de Irene Montero, pero ni decirme que no. O sea, es que ha pasado ya más de un mes y aquí nadie me ha contestado. Solamente son los insultos, descalificaciones. Pero es que antes de esos insultos y descalificaciones, usted me envía un correo indicándome, no es verdad. Pues yo lo reflejo. No tengo el menor problema en reflejar lo que ellos me digan. Pero no me han dicho nada. Solo se han dedicado a menospreciar, a criticar, sin decirme lo que hay detrás. Entonces, ¿has intentado hablar con el Podemos? Yo tengo un correo. Antes de publicar la noticia, se le envió un correo a Podemos. Y a día de hoy no se ha contestado. Pero no tienes el teléfono del jefe de prensa para decirle, oye, mira... No, yo no lo conozco al jefe de prensa de Podemos, no tengo eso, pero sí que escribí el correo a Podemos. Y luego, aparte, yo en esa noticia en ningún momento afirmé rotundamente que había, porque no tenía precisamente ese documento del registro mercantil. Solo tenía los testimonios que me habían dicho y así lo reflejé, de los vecinos, de la gente que en teoría había visto,
Y eso es lo que conté, no conté nada más. O sea, que hay posibilidades de que no sea de propiedad de Irene Montero, ese ático. Efectivamente, Hay pero que es que a día de hoy nadie nos ha dicho absolutamente nada, ni tenemos la nota registral. Ni afirman, ni desmienten, ni afirman, ni desmienten. tienes Y yo el por documento. eso, ya desde que yo di esa noticia, yo no he insistido más, porque yo insistiré en el momento que tenga la prueba contundente. Yo lo único que decía era que los vecinos afirmaban, y así lo tenemos recogido, que se vio a Irene Montero y además con pelos y señales se daban coches, sitios, lugares, con quién iba, no iba, lo que ocurrió en ese edificio del barrio Prosperidad. A lo mejor iba a un cumpleaños. No, porque se estaba haciendo la casa. O sea, eran un bloque que se empezó a hacer en 2018 y que acabó de hacerse en 2021. Entonces, simplemente dejo eso. Pero si en ese momento sale Podemos y dice eso no es verdad, pues se zanja radicalmente. Con eso ¿Estarías no dispuesto a publicar la Por supuesto que sí, en caso porque no, de que... lo he hecho en muchos casos, y es que no lo he hecho, o sea, siempre lo he hecho, porque yo no he afirmado, he dicho que los vecinos dicen, pues ahora dicen, es mentira, no tal, vive en tal, pero claro, hay que decir dónde está y lo que no está, eso es decir, no, pero bien, y tal. Sigo ahí, se ha vendido, porque lo de Galapagar, yo vuelvo a repetir, yo tengo el documento que ese chalet se ha vendido. Entonces, bueno, pues... claro, que dicen, ¿entiendes? Claro, ese es el problema, ¿no? Bueno, vamos a echarnos atrás en la máquina del tiempo y vamos a ver también a un joven, Juan Luis Galiacho, cuando presentaba uno de los libros que han visto ustedes por sus pantallas. ¿Podría decirse un poco que a lo mejor economía o dinero es lo mismo que poder? ¿Son sinónimos o cómo se accede? Bueno, economía al final llega después del poder, evidentemente, pero primero el poder, luego vendrá el dinero. Porque estas mujeres tienen ahora poder y muchas de ellas tienen dinero, pero han llegado a lo mejor al poder sin tener dinero. Y luego, una vez que están ya en el poder, sí que logran el dinero por la red de relaciones sociales que tienen. Una de las principales agendas de España es la que tiene Cristina Macaya, la ex de Plácido Arango. 17 años estando al lado del dueño de la cadena VIP, le ha permitido tener una de las mejores redes y agendas sociales de España. Y bueno, y luego evidentemente esa red que tienen las mujeres y que no tienen los hombres, pues es muy importante luego para saberse situar, ¿no? Hoy por hoy no hay ningún personaje que se considere famoso e importante que vaya a las Baleares y no pase por casa de Cristina Macaya, porque entonces es que no es importante ni es famoso. Con esto que estás comentando un poco ahora, no sé si se ha dado el caso a lo mejor de que alguna mujer haya incluso podido eclipsar el poder de su marido. Hombre, hoy por hoy, fíjate, no tanto poder, pero Rosalía de Mera, la mujer de Amancio Ortega, tiene un gran poder en la sombra en estos momentos en Galicia. No hay negocio en Galicia que no tenga a Rosalía de Mera metida por medio con una pequeña inversión. Rosalía de Mera ahora mismo tiene los principales centros de grabación de toda España, donde se hacen las bandas sonoras de películas, son propiedad de Rosalía de Mera. La empresa Celtia, dedicada a los productos farmacéuticos, está metida a Rosalía de Mera. Siempre hay en Galicia, cualquier empresa tiene a Rosalía de Mera. Es verdad que todavía Amancio Ortega tiene muchísimo más poder porque es el que todavía sigue teniendo y detentando Inditex, el grupo textil principal de Europa, ¿no? Pero evidentemente Rosalía de Mera tiene un gran poder y ese poder llegó conjuntamente, porque no hay que olvidarse que el Imperio Zara surge por dos personas, por Amancio Ortega, pero también por Rosalía de Mera, porque quien cosía las batas de Boatiné famosas y los cucos para los bebés, que son el germen del Imperio Zara, era Rosalía de Mera, mientras Amancio Ortega se dedicaba a ir vendiendo esos productos, pero quien cosía en los talleres, ella y su cuñada, eran Rosalía y la familia de Amancio, ¿no? ¿Podría decirse de ella que es quizá la mujer más poderosa de España o cuál considera? Yo creo que las mujeres más poderosas de España, sin duda alguna, y son las Koplovich. En este caso, la mujer más poderosa en España va asociada al patrimonio económico que tienen. Y hoy por hoy las dos reinas de España en cuanto a patrimonio son las hermanas Koplovich. Pues ahí tienen a un joven Juan Luis Galiacho hablando de las mujeres del gran poder. Hablaba de las Koplovich y sobre todo, y lo decía él muy bien, por eso le comentaba a mi querido Juan Luis en esta entrevista que el periodista que ejerce contrapoder se mete en líos porque nada más y nada menos que está informando sobre las élites del poder y en este caso los maridajes de mujeres y patrimonios, grandes patrimonios, ¿no? Que claro, también me consta que te ha traído algún que otro quebradero de cabeza.
Sí, hombre, claro, es que cuando tocas el dinero, el patrimonio, es cuando de verdad te saltan a la chepa, como dicen. No hay, no hay otra cosa, ¿no? Porque en el fondo es su pan. Yo lo entiendo también, ¿no? Pero sí, trae problemas, pero bueno, es que si tuviéramos miedo, pues no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, para hacer este periodismo hay que estar muy transparente, David, muy, muy transparente. Si no, es imposible. Es imposible porque te sacan cualquier cosa, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor mi vida personal va incluso asociada a eso, No hay ¿no? negocio en A que he Galicia sido muy que responsable, no tenga... no he querido meter a nadie, ¿no? Y En problemas. muchos Y quieren saber los tiene los amores de principios. Juan Luis Galiacho también. sí, Como pero si los fueses Julio amores. Iglesias, Juan Sí, Luis. claro, pues bueno, pero O Bertín quizá. Osborne. Vuelvo a decirte, ya te he dicho bastante, ¿no? Con esto, que quizá mi vida personal va muy asociada precisamente a eso, a querer ser una persona íntegra en todo lo que puedo, moral, ética, y no querer mezclar a nadie, ¿no? Porque te vuelvo a decir, la última vez que me investigan es si tengo hijos, pareja, es decir, van simplemente, siempre atacan la vida personal. Ya me ocurrió con Gil, ya me ocurrió con Rafael Vera, o sea, no me pillas sorpresa, ¿no? Ya, como taurino que soy, tengo el cuerpo cosido de cornadas, entonces ya, Pues otra más Juan me Luis da igual. Galiacho, cosido de cornadas, como él dice, también presentaba otro libro en el desaparecido canal BO7. Vamos a ver también a un joven Juan Luis Galiacho. Ese mismo día que se saca la separación del matrimonio Bono, la segunda hija de Bono, Ana Bono, que es abogada, pues remitió emails a todos los medios de comunicación precisamente dándole el informe de la Fiscalía en el que decía que su padre no tenía nada que ver, pero sin embargo obviaba el tema de que la Fiscalía Anticorrupción no va a tener más remedio que investigar el tema de Seseña, que a pesar de lo que pueda decir la Junta de Comunidades o lo que sea, evidentemente yo he investigado bastante el tema Seseña y os puedo decir y recalcar que hay muchas irregularidades por detrás. Ha habido de todas formas un posicionamiento, yo creo que claramente de nerviosismo. El señor Bono ha cargado contra Cospedal, le ha dicho que han hecho el ridículo al cargar contra el tema de lo del patrimonio. Cospedal contesta, dice: comprendo que no tenga su mejor día teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, pero el PP pide formalmente que Bono y Barreda expliquen lo que ocurrió en el caso Seseña. Si el caso Seseña beneficiara al Pocero, estaba relacionado con las obras que hizo el Pocero en la hípica de Bono, que no las pagó el señor Bono. Todo esto está relacionado. ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, Bono nada menos. Bueno, otro de mis personajes. Seseña... Ese personaje es un personaje muy singular, ¿no? Y es un personaje listísimo. Yo creo que es de los personajes más listos con los que yo he investigado. Enfrentarme, yo no me enfrento a nadie, yo solo investigo. Y se escapa como... ¡buah! Es el personaje que mejor se escapa de todo. Porque ¿no? han tenido muchos frentes abiertos de investigación. Cuando lo tienes prácticamente cogido, ya ¡pam!, se escapa. Es un personaje que es súper hábil. Y de hecho está ahí. Yo creo que no sé, es una espina que tengo clavada porque tengo muchas cosas, pero es lo que hablábamos antes. Si no están contrastadas, no se pueden publicar. No vale todo, o sea... Es lo que quería decir antes, no vale todo. O sea, yo aquí, con el otro tema volviendo, yo no afirmo, o sea, es que yo no puedo afirmar, porque afirmo cuando tengo el documento, pero con el caso de Bono sí que afirmé muchas veces con documentos. Y es que tú fíjate, y te cuento un caso y para que veas cómo está la sociedad hoy en día. Resulta que saco y tengo la partida de nacimiento de Isabel Preisler, ahora que saca el libro de Isabel y Miguel. Isabel Preisler nace en el año 50, tiene 73 años, ¿vale? Tengo la partida, la saqué el otro día. ¿Te puedes creer que en El Mundo este domingo Peñafiel dice que es mentira lo que yo digo, que son 72 y no 73? Pero vamos a ver, pero que te estoy enseñando el documento, pero eso es lo que te quiero decir. Es que estamos en un momento en el que ni con el documento la gente se lo cree. Hemos llegado a una sociedad, David, que ni aun enseñando el documento se lo creen ellos, solo se creen lo que quieren creerse. Y es dificilísimo luchar ya contra eso, porque hemos creado eso con los fakes y demás, que ni siquiera aun enseñando el documento te creen. Entonces, pues bueno, pues que cada uno diga, ¿sabes? Me da ya igual porque es muy difícil, o sea, es dificilísimo. Mira que yo soy batallador, que soy manchego, somos duros, pero ya hay un momento que dice, pero bueno,
Si hasta con el documento ya ni te lo crees. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer, no? ¿Cómo ve Juan Luis Galiacho, y esta sería ya la última pregunta para las jóvenes generaciones, sobre todo que están en el oficio, cómo ves el futuro de esta profesión? Te veo ahí... Es que se lo he dicho estos días atrás a los chicos, yo doy clase, ya como te digo, de hace 22 años, y les he dicho que de verdad es que no se lo creen, no saben el peligro que viene. O sea, estamos viendo que ya los discursos los hace el GTP, en la inteligencia artificial, ya en el Congreso. Una aplicación, sí. La aplicación. En la prensa lo mismo. Tú sabes ya, por ejemplo, que el Washington Post te hace las noticias de acuerdo a lo que tú quieres. O sea, ya los nuevos suscriptores del Washington Post cambian la noticia. O sea, solo se la hacen para lo que cada uno quiere leer. Eso es como está ahora el Washington Post triunfando. A demanda del usuario. Exactamente, la demanda del usuario es a lo que hemos llegado. Entonces, ¿sabes dónde le vamos a ganar? Y se lo decía el otro día, precisamente después del obituario que hice, que murió uno de los grandes penalistas, que estaba a su lado y que me ha enseñado muchísimo, que era Jordi Claret, el gran penalista catalán, con más de 50 años de servicio a la sociedad y al pueblo llano, porque él defendía a lo que era la gente de la calle, ¿no? Y ahí le vamos a ganar, David, en el yo, en los sentimientos, en las emociones. Ahí les ganaremos, porque las máquinas, es lo que le decía a los chavales, en las máquinas no nos van a poder ganar en sentimientos y emociones. Nosotros somos humanos y ellos son máquinas. Y en ese periodismo del yo, en ese periodismo de estar ahí, en ese periodismo que hemos perdido porque ya es un periodismo de oficina y no es un periodismo de calle, en ese periodismo de reporterismo, de contar de verdad con tus ojos lo que ha sucedido, ahí le ganaremos a las máquinas. Pero en el periodismo lineal, en el periodismo de agencia, en el periodismo de oficina, no ganarán las máquinas. En la calle, perdón, en la calle y en el yo, le ganaremos a las máquinas. Y ese es el futuro del periodismo. Con este mensaje esperanzador acerca de los sentimientos, la ética, las pequeñas historias que siempre aquí en Cautivos del Mal tratamos de acercar a nuestros telespectadores, a nuestros usuarios, nosotros ya solo tenemos que despedir en este programa a Juan Luis Galiacho. Ha sido un placer como tenerte. Siempre, y volver, es que encontrarme contigo, volver a mi pasado. Por supuesto, nosotros también ofrecemos la posibilidad a Pablo Iglesias, es vicepresidente segundo del Gobierno, para que pueda contrastar e incluso para que pueda recibir las informaciones que tiene en su poder las pruebas de Juan Luis Galiacho. Yo creo que él ya lo sabe, ¿eh? Yo creo que él ya es consciente de esas pruebas porque se lo han dicho las personas próximas a él. O sea, yo creo ha llegado... Claro que sí, pero bueno, todo eso sigue ahí. Es que es lo mismo que cuando decía... tú dices, bueno, pues él también tenía que decirme, es mentira, me he equivocado, sí hice la entrevista, claro, eso también lo tendrían que decir, ¿sabes? Igual que dicen que yo no digo lo que, ¿y por qué no dices que es mentira lo que has dicho de que no te hice la entrevista? Claro. Nosotros desde Cautivos del Mal hemos intentado arrojar luz en este asunto, pero sobre todo hemos seguido la trayectoria de un profesional, un periodista de raza que lleva décadas en el oficio y que hoy de esta manera desenfadada hemos traído hasta aquí, aprovechando de paso que acaba de publicar este libro, Encarna, en carne viva, en la esfera de los libros. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el Cautivos del Mal de esta semana. En 7 días nos volvemos a encontrar aquí en Periodista Digital Televisión. Hasta entonces.